escritor digamos que revolucionó el género de terror en base a una nueva concepción del género, cuya principal virtud fue haber influenciado en sus contemporáneos y haber trascendido a su muerte y a su obra después de tantos años sin haber ni siquiera publicado un libro en vida. La potencia de su obra no residía en un fenómeno editorial, sino en la originalidad de su creación. Bueno, en la vida de Lovecraft hay mucho mito, mucha fábula alrededor de la vida de él, pero en realidad, digamos, no deja de ser, digamos, una vida común. Nació en agosto de 1890 en Providence, uno de los estados más chicos de Estados Unidos, que es Rhode Island. El padre era viajante de comercio. Se enfermó cuando Lovecraft tendría 4 años. Finalmente el padre muere cuando él tenía 8 años. Entonces, bueno, todo su entorno familiar quedó a cargo de la madre. Ellos vivían en una residencia familiar con 2 tías y el abuelo de Lovecraft, que era un empresario bastante importante, burgués. El abuelo tenía una gran biblioteca con muchos títulos sobre mitología griega, romana, libros de astronomía. Lovecraft en ese periodo hasta la adolescencia, hasta los 14 años, que es el momento en que muere su abuelo, es donde, digamos, que él se nutrió de toda una literatura. Tiene muchos problemas de salud, no tiene una educación formal convencional porque no podía salir de la casa, no llega a terminar prácticamente ningún estudio ni universitario ni terciario, pero es muy autodidacta y tiene muchas iniciativas periodísticas, crea un periódico, una asociación de amigos de la astronomía. La astronomía es algo muy importante, digamos, en esa etapa de Lovecraft y después en toda su obra. La madre muere cuando él tiene más o menos 30 años. A partir de ahí, él después conoce a una periodista aficionada llamada Sonia. Se casan, pero es un matrimonio que dura apenas 2 años. Son 2 años en que él se va a vivir. Es el único momento en que sale de su Providence natal, que vive en Brooklyn, en Nueva York. Cuando se separan vuelve a la casa con las tías. Pues la economía familiar medio que se derrumba, tiene que trabajar, digamos, él trabaja como corrector literario, publica algunos cuentos en una revista bastante conocida de esa época, que era Weird Tales. Pero son más los cuentos que le rechazan que los que les aceptan. Lo que sí él genera es una gran correspondencia epistolar con muchos escritores contemporáneos. Todos esos, de alguna manera, van creando lo que se llamó el círculo Lovecraft. Es decir, gente que van ampliando y van digamos, construyendo lo que después, mucho más adelante, se conocería como los mitos de Cthulhu. Lovecraft jamás publicó un libro en vida y lo que conocemos de él se conoce gracias a August Derleth, que fue uno de sus amigos y que fue, digamos, una especie de albaceas después literario, que se encargó de recopilar, editar, completar. Es hoy que Lovecraft
es conocido como un escritor de culto que de alguna manera revolucionó, digamos, lo que se conocía como terror hasta ese momento, pero digamos que la innovación que hace Lovecraft al género fue llamada, digamos, como la de terror cósmico materialista. Es decir, hasta ese momento, digamos, el terror venía, digamos, era el terror del satanismo, de los fantasmas, cierto contenido macabro, pero Lovecraft le añade el contenido del cosmos, es decir, amplía, digamos, el espectro, el escenario, porque no son fantasmas, ni espíritus, ni criaturas etéreas, sino que son monstruos y criaturas reales, corporales, materiales, que tienen una influencia directa sobre los destinos del universo y de esta pobre raza humana, digamos, que habita este minúsculo planeta. Lovecraft muere el 15 de marzo de 1937, él tenía 46 años. Los partes médicos dicen que muere de un cáncer intestinal, con alguna complicación, con un problema de riñones. Los últimos años ya Lovecraft vivía recluido. Alrededor de él, como de su vida y de su obra, con su muerte, también se tejieron mitos que, en el caso de un escritor de culto, excede, digamos, a la obra, o sea, sino que él es parte de la obra, digamos, así como hay libros, hay lugares, hay entidades creadas que no se sabe si son reales o inventadas. Con la muerte de él pasó lo mismo.